En los vastos cielos donde las constelaciones escriben destinos invisibles, Sagitario cabalga con fuego en la sangre y verdad en la mirada. Es el arquero del zodiaco, aquel que no teme apuntar hacia horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Sin embargo, su viaje no ha sido glorificado como merece. A lo largo del tiempo, su esencia ha sido incomprendida, reducida, e incluso juzgada con dureza por aquellos que temen la libertad que representa. Sagitario carga con el peso de ser etiquetado como imprudente, cuando en realidad es valiente. Se le acusa de no pensar antes de hablar, cuando lo que realmente hace es expresar lo que otros callan por miedo. En un mundo que premia la diplomacia superficial, su sinceridad se convierte en un arma que muchos no saben cómo recibir. Así, se le aparta, se le señala, se le encierra en la narrativa de ser demasiado, como si la intensidad fuera un defecto y no una manifestación de su fuego interior. Su necesidad de expansión, de explorar, de romper límites, ha sido malinterpretada como inestabilidad. Pero lo que para otros es caos, para Sagitario es evolución. La sociedad, muchas veces rígida y temerosa del cambio, castiga a quien no se conforma. Y Sagitario, regido por el impulso de crecer constantemente, se convierte en blanco de críticas por no encajar en moldes estrechos. También se le juzga por su desapego. Se dice que no se compromete, que huye, que no se queda. Pero pocos comprenden que su espíritu no está hecho para ser poseído ni limitado. Sagitario ama con la misma intensidad con la que vive, pero necesita espacio para respirar, para seguir descubriendo, para no perderse a sí mismo en el intento de pertenecer. En entornos donde la obediencia es valorada por encima de la autenticidad, Sagitario es visto como rebelde. Donde se espera silencio, él ofrece voz. Donde se exige rutina, él propone aventura. Esta constante fricción con lo establecido genera rechazo, críticas y, en ocasiones, aislamiento. Pero es precisamente en esa diferencia donde reside su poder. La discriminación que enfrenta no siempre es evidente. A menudo se disfraza de bromas, de comentarios que minimizan su profundidad, de etiquetas que intentan simplificar su complejidad. Se le pinta como superficial cuando en realidad busca verdades profundas. Se le llama irresponsable cuando lo que persigue es un propósito mayor que trasciende lo cotidiano. Pero en medio de todo juicio, Sagitario no se detiene. Su flecha sigue apuntando hacia lo alto, hacia lo desconocido, hacia aquello que aún no ha sido conquistado. Porque su misión no es agradar, sino inspirar. No es encajar, sino expandir los límites de lo posible. Cada crítica recibida se convierte en combustible. Cada intento de limitarlo fortalece su determinación. Porque Sagitario no nació para ser comprendido por todos, sino para encender la chispa en aquellos que también sienten el llamado de lo infinito. Y así, mientras el mundo intenta definirlo, Sagitario sigue avanzando, recordando que su mayor verdad no está en las etiquetas que le imponen, sino en el fuego que arde dentro de su alma indomable. Hay una dimensión aún más profunda en la historia de Sagitario que rara vez se nombra, una capa silenciosa donde la discriminación no se manifiesta en palabras abiertas sino en expectativas invisibles que pesan como cadenas. Es la exigencia constante de que modere su fuego, de que suavice su entusiasmo, de que reduzca su visión para no incomodar a quienes viven en horizontes más estrechos. Se le empuja a contener su risa, a medir su pasión, a domesticar su impulso de descubrir. Y en ese intento de hacerlo más aceptable, se intenta apagar precisamente aquello que lo convierte en un faro. Sagitario no solo es incomprendido por su forma de actuar, sino por la naturaleza de su búsqueda. Su conexión con lo filosófico, con lo espiritual, con la expansión del conocimiento, suele ser ignorada o trivializada. Se le encasilla como alguien que solo busca aventura superficial, cuando en realidad cada viaje, cada cambio, cada salto al vacío, responde a una necesidad profunda de encontrar sentido. Esa necesidad, cuando no es comprendida, se convierte en motivo de aislamiento. Se le acusa de no tener raíces, cuando en verdad sus raíces están en lo invisible, en lo eterno, en lo que no puede ser poseído ni medido. En muchos entornos, Sagitario es presionado para elegir un camino fijo, una identidad inmutable, una narrativa estable que pueda ser fácilmente comprendida por otros. Pero su esencia es mutable, expansiva, en constante evolución. Esta resistencia a definirse de manera rígida provoca rechazo en estructuras que dependen de la previsibilidad. Así, se le considera inconsistente, cuando en realidad está respondiendo a una verdad más amplia que no puede ser contenida en una sola forma.
También existe una forma de discriminación emocional que Sagitario enfrenta, la invalidación de su dolor. Debido a su energía optimista, a su capacidad de ver el lado luminoso incluso en la oscuridad, se espera que no sufra, que no se quiebre, que no necesite apoyo. Se le exige fortaleza constante, como si su fuego lo hiciera invulnerable. Pero esa expectativa lo deja solo en momentos donde también necesita ser comprendido, sostenido, escuchado. Su dolor es minimizado, su tristeza ignorada, como si no tuviera derecho a sentirla. En el ámbito de las relaciones, su necesidad de libertad es frecuentemente interpretada como falta de amor o compromiso. Se le pide que se adapte a formas de amar que no resuenan con su naturaleza, que limite su esencia para encajar en estructuras afectivas más convencionales. Y cuando no lo hace, se le juzga con dureza. Pero lo que pocos entienden es que Sagitario no huye del amor, huye de la pérdida de sí mismo. Su forma de amar es expansiva, inspiradora, libre de ataduras que asfixian. Y cuando se le obliga a elegir entre amar y ser libre, el conflicto interno se convierte en una herida profunda. Hay también una tensión constante entre su visión del mundo y la realidad que lo rodea. Sagitario ve posibilidades donde otros ven límites, imagina futuros donde otros solo perciben presente. Esta capacidad de anticipar, de soñar, de proyectar, muchas veces es ridiculizada o descartada como ingenuidad. Se le dice que sea más realista, que baje a tierra, que deje de idealizar. Pero en esa aparente ingenuidad reside una fuerza creadora que ha impulsado cambios, descubrimientos y revoluciones a lo largo del tiempo. Incluso su generosidad puede ser malinterpretada. Sagitario da sin esperar, comparte sin medir, ofrece su energía con entusiasmo. Pero en ocasiones, eso es visto como exceso, como invasión, como falta de límites. Y cuando aprende a retirarse, a proteger su energía, se le acusa de ser distante o egoísta. Así, queda atrapado en una paradoja donde cualquier expresión de su naturaleza puede ser malinterpretada. En lo profesional, su rechazo a la rutina y su necesidad de propósito lo colocan en una posición vulnerable dentro de sistemas que valoran la repetición y la obediencia. Se le considera poco fiable, difícil de encasillar, cuando en realidad su potencial se despliega en contextos donde puede innovar, explorar, liderar desde la visión. Pero al no adaptarse fácilmente a estructuras rígidas, se le margina o se le subestima. Sin embargo, en medio de todas estas formas de discriminación, Sagitario no pierde su esencia. Hay en su interior una brújula inquebrantable que lo guía incluso cuando todo a su alrededor intenta desviarlo. Su conexión con lo superior, con lo trascendente, le permite elevarse por encima del juicio. Cada herida se transforma en sabiduría, cada rechazo en impulso, cada incomprensión en una oportunidad para reafirmar quién es realmente. Su camino no es fácil, pero es necesario. Porque en un mundo que muchas veces se encierra en lo conocido, Sagitario es quien abre puertas, quien rompe muros, quien recuerda que siempre hay algo más allá. Y aunque su luz incomode, aunque su fuego asuste, aunque su verdad desafíe, su existencia es un recordatorio constante de que la libertad no es un lujo, sino una esencia que merece ser vivida sin miedo. Así continúa avanzando, no como alguien que busca aprobación, sino como un espíritu que honra su naturaleza. Y en ese avance, deja huellas invisibles que inspiran a otros a liberarse, a cuestionar, a expandirse. Porque aunque el mundo intente limitarlo, Sagitario siempre encontrará la manera de apuntar su flecha hacia lo infinito y seguir el llamado de su destino sin rendirse. Existe una herida más sutil aún, casi invisible incluso para quienes la portan, que nace cuando Sagitario comienza a percibir que su verdad no siempre es bienvenida en los espacios donde habita. No se trata solo de ser incomprendido, sino de sentir que debe fragmentarse para poder permanecer. En ciertos entornos, aprende a dosificar su entusiasmo, a medir la intensidad de su visión, a reducir el alcance de sus palabras. Esta fragmentación no ocurre de forma abrupta, sino como una adaptación silenciosa, una estrategia de supervivencia que, con el tiempo, puede hacerle olvidar la magnitud de su propia esencia. En ese proceso, surge una tensión interna entre lo que es y lo que se le permite ser. Sagitario, regido por la expansión, no está diseñado para comprimirse. Cuando lo hace, algo en su interior comienza a arder con una incomodidad difícil de nombrar. Es una sensación de estar traicionando su propia naturaleza, de haberse alejado de su propósito más elevado. Sin embargo, esta tensión también actúa como un llamado, una fuerza que tarde o temprano lo impulsa a romper nuevamente los límites que aceptó de forma temporal.
Hay momentos en los que la discriminación que enfrenta no proviene del exterior, sino que se internaliza. Las etiquetas repetidas, los juicios constantes, las miradas que lo señalan como excesivo o inadecuado, pueden convertirse en una voz interna que cuestiona su valor. Sagitario, que naturalmente confía en su instinto, puede atravesar etapas donde duda de su propio juicio, donde se pregunta si su forma de ver el mundo es demasiado idealista, demasiado intensa, demasiado libre. Esta duda no es debilidad, sino una consecuencia de haber estado expuesto a una narrativa que intenta reducir su grandeza. En el ámbito del conocimiento, su sed insaciable por aprender y comprender también puede ser motivo de incomprensión. Sagitario no se conforma con respuestas simples, busca integrar, conectar, expandir. Pero en sistemas que priorizan la especialización rígida o la repetición de estructuras establecidas, su enfoque amplio puede ser visto como disperso o poco profundo. Se le exige que elija una sola dirección, que limite su curiosidad, que se adhiera a una sola verdad. Sin embargo, su sabiduría radica precisamente en su capacidad de ver el todo, de unir lo aparentemente separado, de encontrar sentido en la diversidad de experiencias. También existe una forma de exclusión cuando Sagitario intenta compartir su visión más elevada. Sus ideas, muchas veces adelantadas a su tiempo, pueden ser recibidas con escepticismo o incluso con rechazo. Se le percibe como alguien que vive en teorías, en posibilidades, en ideales difíciles de alcanzar. Pero lo que no se reconoce es que esas ideas son semillas. Aunque no siempre germinen de inmediato, contienen el potencial de transformar realidades cuando encuentran el terreno adecuado. En su vínculo con la autoridad, Sagitario también enfrenta fricciones constantes. Su naturaleza cuestionadora, su impulso por entender el porqué de las normas, lo coloca en una posición incómoda frente a estructuras que no toleran el cuestionamiento. No se rebela por rebeldía, sino por una necesidad genuina de coherencia y verdad. Sin embargo, esta actitud puede ser interpretada como desafío, como falta de respeto, como incapacidad de adaptarse. Así, se le castiga no por lo que hace, sino por lo que representa, la posibilidad de que las reglas no sean absolutas. Hay una soledad particular que acompaña a Sagitario en su camino. No es la soledad del aislamiento físico, sino la de no encontrar fácilmente almas que vibren en la misma frecuencia de búsqueda constante. Puede estar rodeado de personas y aún así sentir que nadie comprende completamente la profundidad de su anhelo de expansión. Esta soledad, lejos de debilitarlo, se convierte en un espacio de conexión consigo mismo, donde puede reencontrar su centro y recordar que su camino no siempre será compartido, pero sí significativo. En el terreno del tiempo, Sagitario también vive una relación distinta. Mientras otros buscan estabilidad en lo permanente, él encuentra sentido en el cambio. Esta percepción del tiempo como movimiento constante lo lleva a desapegarse de etapas, de identidades, de versiones pasadas de sí mismo. Pero en una cultura que valora la permanencia, este desapego puede ser visto como falta de compromiso o de profundidad. Se le pide que permanezca igual, que no cambie, que no evolucione demasiado rápido. Pero pedirle eso es pedirle que deje de ser quien es. Incluso su fe, esa conexión con algo más grande, puede ser cuestionada. Sagitario cree, no necesariamente en estructuras rígidas, sino en la posibilidad, en el sentido, en la expansión del alma. Esta fe lo impulsa a seguir adelante incluso cuando no hay certezas visibles. Sin embargo, en entornos donde predomina el escepticismo o la lógica estricta, su fe puede ser ridiculizada o considerada ingenua. Pero es precisamente esa fe la que le permite atravesar los momentos más oscuros sin perder la dirección. A pesar de todo, hay una resiliencia en Sagitario que no puede ser quebrada. No se trata de una resistencia rígida, sino de una capacidad de renovarse, de renacer una y otra vez desde sus propias cenizas. Cada vez que es limitado, encuentra una nueva forma de expandirse. Cada vez que es juzgado, reafirma su verdad con mayor claridad. No necesita la aprobación del mundo para avanzar, porque su guía no proviene del exterior, sino de una conexión interna con algo más vasto. Y en ese avance constante, se convierte en un símbolo viviente de lo que significa ser libre en un mundo que muchas veces teme la libertad. No una libertad superficial, sino una libertad profunda, que implica responsabilidad, conciencia y valentía. Sagitario no solo busca su propia expansión, sino que, al hacerlo, abre caminos para otros. Su existencia desafía las normas, cuestiona las limitaciones y recuerda que siempre hay un horizonte más allá de lo visible. Así,
incluso en medio de la incomprensión, la crítica y la discriminación, Sagitario sigue elevando su mirada. No porque ignore las dificultades, sino porque sabe que su destino no está en adaptarse a lo pequeño, sino en expandirse hacia lo infinito. Y en esa expansión, encuentra no solo su propósito, sino también la fuerza para transformar cada obstáculo en un peldaño hacia una verdad más grande. En las capas más profundas del viaje sagitariano existe una confrontación silenciosa con los sistemas de creencias impuestos, una lucha que no siempre se ve desde fuera pero que define gran parte de su experiencia. Sagitario no solo recorre caminos físicos, sino territorios ideológicos, espirituales y filosóficos. Allí donde otros aceptan verdades heredadas, él siente el impulso de cuestionarlas, de desmontarlas pieza por pieza para reconstruirlas desde una comprensión más amplia. Esta tendencia lo convierte en un disidente natural en contextos donde la tradición se sostiene sin cuestionamiento, y por ello muchas veces es visto como una amenaza, como alguien que desestabiliza lo establecido. Esa confrontación no siempre es celebrada. En comunidades cerradas o estructuras rígidas, su necesidad de explorar distintas perspectivas puede ser interpretada como falta de lealtad. Se espera que adopte una única visión, que se mantenga fiel a una narrativa específica, pero Sagitario no puede traicionar su impulso de expansión intelectual. Esta imposibilidad de permanecer dentro de límites ideológicos estrechos lo expone a críticas que buscan hacerlo sentir errante, inconsistente o incluso perdido. Sin embargo, lo que parece dispersión es en realidad una búsqueda de integración, una necesidad de encontrar una verdad que no excluya, sino que abarque. También hay una dimensión relacionada con el fracaso que rara vez se reconoce en su totalidad. Sagitario se atreve a intentar, a lanzarse, a arriesgarse en territorios desconocidos. Pero en un mundo que castiga el error y glorifica la seguridad, sus caídas son más visibles y más juzgadas. Se le señala por no haber permanecido en lo seguro, por no haber elegido el camino estable. Cada intento fallido puede ser utilizado como evidencia de su supuesta imprudencia. Sin embargo, cada uno de esos intentos contiene aprendizaje, expansión, evolución. Donde otros ven error, Sagitario encuentra experiencia. Existe además una tensión constante entre su visión de abundancia y los sistemas que promueven la escasez. Sagitario cree en la posibilidad, en la expansión, en la apertura de caminos. Pero cuando se encuentra en entornos donde predomina el miedo, la limitación o la competencia cerrada, su mentalidad puede ser percibida como ingenua o desconectada de la realidad. Se le dice que sea más cauteloso, que no confíe tanto, que no espere tanto del mundo. Pero esa visión expansiva es precisamente la que le permite avanzar, la que le da la capacidad de ver oportunidades donde otros solo perciben obstáculos. En su relación con la verdad, Sagitario también enfrenta una forma particular de rechazo. Su necesidad de honestidad no es superficial, busca una coherencia profunda entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se cree. Cuando detecta incoherencias, no puede ignorarlas. Pero señalar esas contradicciones, incluso cuando se hace desde la intención de crecimiento, puede generar incomodidad en quienes prefieren evitar el conflicto. Así, se le etiqueta como confrontativo, como alguien que genera tensión, cuando en realidad está actuando desde un deseo de autenticidad. Hay momentos en los que esta constante fricción con el entorno puede generar cansancio. Sagitario, a pesar de su energía inagotable, también experimenta agotamiento cuando siente que debe justificarse continuamente, cuando percibe que su esencia es cuestionada una y otra vez. Este cansancio no lo detiene, pero sí lo invita a replegarse temporalmente, a reconectar con su propósito, a recordar por qué inició su camino. En esos momentos de introspección, encuentra una fuerza renovada que le permite volver a levantarse con mayor claridad. Otra dimensión poco explorada es su relación con el sentido de pertenencia. Sagitario no pertenece fácilmente a un solo lugar, a una sola identidad, a un solo grupo. Su naturaleza lo lleva a moverse, a cambiar, a transformarse. Pero en una sociedad que valora la pertenencia fija, esta cualidad puede ser interpretada como desconexión o falta de compromiso. Se le pregunta dónde encaja, a qué grupo pertenece, cuál es su lugar definitivo. Pero su lugar no es estático, su pertenencia es al camino, al proceso, a la expansión constante. En el ámbito creativo, su visión también puede ser subestimada. Sagitario no crea desde lo convencional, sino desde la inspiración que surge de su conexión con lo vasto. Sus ideas pueden parecer adelantadas, difíciles de materializar o de encajar en formatos tradicionales. Esto puede llevar a que sus propuestas sean rechazadas o ignoradas en un primer momento.
Sin embargo, con el tiempo, muchas de esas ideas encuentran su lugar y revelan su valor, demostrando que lo que parecía fuera de lugar estaba simplemente adelantado a su contexto. Incluso en su forma de aprender, Sagitario desafía las estructuras tradicionales. No se limita a memorizar o repetir, necesita experimentar, vivir, integrar el conocimiento a través de la experiencia directa. Pero en sistemas educativos rígidos, esta forma de aprendizaje puede ser penalizada. Se le exige que siga métodos establecidos, que se adapte a ritmos que no siempre coinciden con su naturaleza. Así, su inteligencia puede ser malinterpretada, su potencial subestimado. A pesar de todas estas formas de discriminación, hay en Sagitario una llama que no se extingue. Es una llama alimentada por la certeza de que su camino tiene un sentido más allá de la aprobación externa. No necesita que todos comprendan su viaje para seguir avanzando. Cada paso que da, incluso en soledad, abre una brecha en lo establecido, crea una posibilidad nueva, expande los límites de lo conocido. Y en esa expansión, Sagitario se convierte en un puente entre mundos, entre ideas, entre realidades. Su existencia recuerda que la verdad no es única ni estática, que la vida no es un camino recto, que la libertad implica riesgo pero también grandeza. Aunque sea juzgado, aunque sea incomprendido, aunque sea rechazado, su espíritu no se doblega. Porque en lo más profundo de su ser sabe que no vino a este mundo para encajar en moldes ajenos, sino para romperlos, para trascenderlos, para mostrar que siempre hay un horizonte más amplio esperando ser descubierto. Y mientras haya un cielo abierto sobre su cabeza, Sagitario seguirá avanzando, guiado por una fuerza que no puede ser contenida, recordando que incluso en la adversidad, su esencia es expansión, su destino es infinito. En lo más profundo del linaje simbólico de Sagitario habita una paradoja que rara vez es comprendida, es el signo que más cree en la humanidad y, al mismo tiempo, uno de los que más se enfrenta a su juicio. Esa fe inquebrantable en lo humano, en el potencial de crecimiento, en la posibilidad de evolución colectiva, lo impulsa a ver lo mejor incluso donde otros solo perciben límites. Pero precisamente por sostener esa visión elevada, muchas veces se convierte en blanco de decepciones repetidas. No porque su mirada sea ingenua, sino porque se adelanta a un nivel de conciencia que aún no ha sido plenamente integrado por su entorno. Sagitario no solo observa el mundo tal como es, sino como podría llegar a ser. Esta capacidad visionaria lo sitúa en una frecuencia distinta, una donde las normas actuales parecen insuficientes. Sin embargo, esa distancia entre su visión y la realidad genera fricción. Se le acusa de no estar presente, de no aceptar las cosas como son, de querer cambiar lo que ya está establecido. Pero su impulso no nace de la negación, sino de una profunda convicción de que la vida puede expandirse más allá de lo conocido. En ese camino, también enfrenta una forma de resistencia ligada al control. Sagitario no puede ser fácilmente dirigido ni manipulado, porque su brújula interna responde a principios más amplios que cualquier norma externa. Esta independencia lo convierte en una figura incómoda en sistemas donde se espera obediencia. No se somete sin comprender, no acepta sin cuestionar, no sigue sin sentido. Y esa actitud, lejos de ser celebrada como autonomía, es muchas veces castigada como rebeldía. Existe también una dimensión energética en la que Sagitario es percibido como excesivo. Su fuego no es discreto, su presencia no es silenciosa, su entusiasmo no es moderado. Irradia, expande, contagia. Pero en entornos donde la contención es valorada por encima de la expresión, esa intensidad puede ser vista como invasiva o desbordante. Se le pide que baje el volumen de su esencia, que reduzca su brillo para no incomodar. Y en ese intento de apagar su luz, se genera una forma de discriminación que no siempre se nombra, pero que deja huella. A nivel espiritual, Sagitario también recorre caminos que no siempre son comprendidos. Su búsqueda de sentido lo lleva a explorar distintas corrientes, filosofías, creencias. No se conforma con una sola respuesta, porque intuye que la verdad es múltiple, expansiva, en constante evolución. Pero en contextos donde la espiritualidad está ligada a estructuras fijas, esta apertura puede ser interpretada como falta de compromiso o superficialidad. Se le exige fidelidad a una única vía, cuando su naturaleza lo impulsa a integrar muchas. Hay una herida particular que surge cuando Sagitario comienza a sentir que debe justificar constantemente su forma de ser. Explicar por qué necesita moverse, por qué busca, por qué no se detiene. Esta necesidad de justificar su esencia puede generar un desgaste profundo, una sensación de estar siempre a prueba.
Pero en ese proceso también descubre algo fundamental, que no todo debe ser explicado para ser válido. Que su existencia no necesita aprobación para tener sentido. En su relación con los límites, Sagitario también enfrenta incomprensión. No reconoce fácilmente las barreras impuestas si no tienen un propósito claro. Tiende a atravesarlas, a desafiarlas, a expandirlas. Pero esta actitud puede ser vista como falta de respeto o de consideración. Lo que no se percibe es que su impulso no es destruir por destruir, sino ampliar el espacio de lo posible. Cada límite que cuestiona es una invitación a evolucionar, a revisar, a crecer. También existe una dimensión de su experiencia ligada al tiempo interior. Sagitario no siempre se mueve al ritmo que el mundo espera. Puede acelerar cuando otros se detienen, o detenerse cuando todos avanzan. Esta diferencia de ritmo genera desajustes, incomodidades, juicios. Se le percibe como impaciente o como errático, cuando en realidad está siguiendo un pulso interno que responde a su propio proceso de expansión. En el terreno de la verdad personal, Sagitario atraviesa múltiples transformaciones. No se aferra a una identidad fija, porque entiende que el ser está en constante evolución. Esto puede generar desconcierto en quienes buscan estabilidad en la coherencia lineal. Se le acusa de cambiar, de contradecirse, de no mantenerse firme. Pero lo que ocurre es que su verdad se actualiza, se expande, se redefine a medida que crece. No es incoherencia, es evolución consciente. Hay también una dimensión de sacrificio que pocas veces se reconoce. Sagitario renuncia a la comodidad de lo conocido para seguir su llamado. Deja atrás certezas, relaciones, estructuras, con tal de no traicionar su impulso interno. Este sacrificio no siempre es visible, pero implica una valentía profunda. Y sin embargo, en lugar de ser reconocido, muchas veces es juzgado como inestabilidad o falta de compromiso. En su vínculo con la esperanza, Sagitario sostiene una luz incluso en los momentos más oscuros. Pero esa luz puede ser incomprendida por quienes se encuentran en estados más densos. Se le acusa de no ver la realidad, de ser demasiado optimista, de no tomar en serio las dificultades. Pero su esperanza no es negación, es una forma de resistencia. Es la capacidad de sostener una visión más amplia incluso cuando todo parece limitado. Y aún así, con todas estas capas de incomprensión, Sagitario no se detiene. Hay en su interior una certeza que no puede ser apagada. Una voz que le recuerda que su camino no es el de la conformidad, sino el de la expansión. Que su misión no es ser aceptado por todos, sino abrir caminos donde antes no los había. Cada vez que es cuestionado, refuerza su conexión con su verdad. Cada vez que es limitado, encuentra una nueva forma de expandirse. No porque ignore las dificultades, sino porque ha aprendido a transformarlas en impulso. Su fuerza no reside en evitar el conflicto, sino en atravesarlo con sentido. Así continúa, como un viajero incansable del alma, atravesando territorios visibles e invisibles, desafiando estructuras, iluminando caminos. No busca aprobación, no necesita encajar. Su existencia es una declaración de libertad, un recordatorio de que la vida no está hecha para ser contenida, sino para ser vivida en toda su amplitud. Y mientras otros buscan certezas, Sagitario sigue avanzando hacia lo desconocido, no como alguien perdido, sino como alguien que ha comprendido que en lo desconocido reside la verdadera expansión. Que cada paso fuera del molde es una victoria, que cada acto de autenticidad es un triunfo, y que incluso en medio de la incomprensión, su esencia permanece intacta, ardiendo con una fuerza que no puede ser silenciada. Hay un plano aún más profundo en el que Sagitario experimenta una forma de desajuste casi existencial, una sensación persistente de no haber sido diseñado para habitar realidades pequeñas. Este desajuste no siempre se traduce en conflicto visible, pero sí en una inquietud constante que lo empuja a seguir avanzando incluso cuando aparentemente todo está en calma. En entornos donde se valora la estabilidad como meta final, esta inquietud es interpretada como insatisfacción crónica o incapacidad de apreciar lo que ya se tiene. Pero en el fondo, no se trata de ingratitud, sino de una conexión interna con el movimiento como principio vital. Sagitario no solo busca experiencias, busca significado dentro de ellas. Sin embargo, muchas veces se encuentra rodeado de dinámicas que priorizan la repetición, la rutina y la seguridad por encima de la exploración. Esta diferencia de enfoque genera una forma de fricción silenciosa en la que su impulso de ir más allá es visto como una amenaza al equilibrio establecido. Se le invita a conformarse, a detenerse, a asentarse,
como si el viaje tuviera un punto final. Pero para Sagitario, detenerse sin haber comprendido plenamente el sentido de su recorrido es equivalente a renunciar a su esencia. En esa misma línea, existe una forma de discriminación vinculada a la profundidad de su entusiasmo. Sagitario no vive las cosas a medias, cuando cree en algo, lo hace con una intensidad que desborda. Pero esa intensidad, lejos de ser siempre bien recibida, puede generar incomodidad en quienes se mueven en niveles más contenidos. Se le pide que modere su fe, que no se entregue tanto, que no apueste con tanta convicción. Y en ese intento de regulación externa, se ignora que su entusiasmo es una fuerza creadora, una chispa capaz de encender procesos que otros ni siquiera se atreven a iniciar. También hay una dimensión relacionada con la percepción del error que marca profundamente su experiencia. Sagitario aprende a través del movimiento, del ensayo, de la experiencia directa. Pero en contextos donde el error es penalizado, su forma de aprendizaje se convierte en motivo de juicio. Se le observa más por sus caídas que por su valentía de haber intentado. Se le recuerda lo que no funcionó, ignorando todo lo que descubrió en el proceso. Esta mirada parcial puede generar una presión interna que lo lleve, en ciertos momentos, a cuestionar su propio impulso de explorar. A nivel energético, Sagitario también enfrenta una especie de saturación cuando su entorno no logra sostener su frecuencia. Su mente se expande rápidamente, su visión se amplía, sus ideas se multiplican. Pero cuando no encuentra espacios donde esa expansión pueda ser compartida o comprendida, se produce una sensación de contención forzada. Es como si su energía no tuviera por dónde fluir. Esta falta de resonancia no solo genera frustración, sino también una percepción de aislamiento que no siempre es evidente desde fuera. Existe además una tensión constante entre su autenticidad y las expectativas sociales. Sagitario no construye su identidad en función de lo que se espera de él, sino de lo que siente como verdadero. Pero esta fidelidad a sí mismo puede ser interpretada como falta de adaptación o incluso como egoísmo. Se le pide que encaje, que responda a ciertos roles, que cumpla con determinadas formas. Y cuando no lo hace, se le señala como alguien que no coopera con el orden establecido. Sin embargo, su negativa a traicionarse no es un acto de rebeldía superficial, sino una forma de coherencia profunda. En el ámbito emocional, Sagitario también vive procesos que no siempre son visibles. Su tendencia a mirar hacia adelante, a enfocarse en lo que viene, puede llevar a que sus propias heridas queden en segundo plano. Pero eso no significa que no existan. La discriminación que ha experimentado, las veces que ha sido malinterpretado, las ocasiones en que su esencia ha sido reducida o cuestionada, dejan marcas que, aunque no siempre se expresen abiertamente, forman parte de su historia interna. Y aún así, elige seguir, no desde la negación del dolor, sino desde la decisión consciente de no quedarse atrapado en él. Hay una dimensión particularmente compleja en su relación con el compromiso. Sagitario no teme comprometerse, pero necesita que ese compromiso tenga sentido, que esté alineado con su verdad, que no implique renunciar a su expansión. Cuando se le exige permanencia sin evolución, fidelidad sin libertad, entrega sin propósito, se genera un conflicto profundo. Y en ese conflicto, muchas veces se le juzga sin comprender que lo que está en juego no es su capacidad de amar o de sostener, sino su necesidad de crecer dentro de lo que elige. También se enfrenta a una forma de invisibilización cuando sus logros no encajan en parámetros convencionales. Sagitario puede haber recorrido caminos complejos, haber adquirido sabiduría a través de experiencias diversas, haber transformado su visión del mundo de maneras profundas. Pero si esos logros no se traducen en títulos, posiciones o reconocimientos tradicionales, pueden ser ignorados o minimizados. Se le mide con criterios que no reflejan la magnitud de su recorrido. En su conexión con el futuro, Sagitario también carga con una responsabilidad implícita. Al ser un signo que proyecta, que imagina, que abre posibilidades, muchas veces se encuentra sosteniendo visiones que aún no han sido materializadas. Esto implica una forma de soledad, la de caminar hacia algo que todavía no tiene forma concreta. Pero también implica una fortaleza, la de confiar en lo que aún no es visible. Y a pesar de todo, hay algo en Sagitario que permanece intacto. Una llama que no se apaga, una dirección que no se pierde, una fe que no se rompe. No importa cuántas veces haya sido cuestionado, limitado o incomprendido, siempre encuentra la manera de reconectar con su esencia. Porque su verdadero poder no reside en evitar la adversidad, sino en transformarla en impulso. Cada experiencia,
incluso las más difíciles, se convierte en parte de su expansión. Cada obstáculo es reinterpretado como un tramo más del camino. No se detiene en la herida, la atraviesa. No se define por el juicio, lo trasciende. No se encierra en lo que fue, se abre a lo que puede ser. Así avanza, con la mirada puesta en horizontes que otros aún no ven, con la certeza de que su camino no necesita ser comprendido para ser válido. Su existencia es una afirmación constante de que la libertad interior no puede ser condicionada, de que la verdad personal no puede ser reducida, de que la expansión es un derecho, no un privilegio. Y en ese movimiento perpetuo, Sagitario no solo se transforma a sí mismo, sino que deja una huella invisible en todo lo que toca. Una huella que inspira, que cuestiona, que despierta. Porque aunque el mundo intente contenerlo, su esencia siempre encontrará la forma de ir más allá, de romper los límites, de recordar que el horizonte no es un final, sino un comienzo sin fin. En la trama más invisible del destino sagitariano se despliega una batalla que no siempre tiene testigos, la de sostener una identidad en constante expansión dentro de un mundo que insiste en fijar definiciones. Sagitario no solo cambia, se reinventa con cada experiencia, con cada verdad descubierta, con cada frontera cruzada. Sin embargo, esta capacidad de mutar sin perder su esencia genera desconcierto en quienes buscan coherencia estática. Se le exige que sea el mismo de ayer, que mantenga una narrativa lineal, que no contradiga versiones anteriores de sí mismo. Pero en esa exigencia se esconde una forma de negación de su naturaleza más auténtica, la de evolucionar sin pedir permiso. Este dinamismo interior lo coloca en una posición donde muchas veces debe elegir entre ser comprendido o ser fiel a su proceso. Y en esa elección, Sagitario suele optar por la fidelidad a su verdad, aunque eso implique atravesar incomprensión. No se trata de una decisión fácil, porque el deseo de conexión también habita en su interior. Pero hay una fuerza más grande que lo impulsa a no traicionarse, una voz que le recuerda que su camino no puede ser reducido para encajar en expectativas ajenas. En los espacios donde se valora la previsibilidad, Sagitario es percibido como impredecible. No porque carezca de dirección, sino porque su dirección no siempre es visible desde fuera. Su brújula no apunta hacia metas convencionales, sino hacia experiencias que le permitan expandir su conciencia. Esto lo lleva a tomar decisiones que pueden parecer abruptas o incomprensibles para otros. Cambios de rumbo, giros inesperados, elecciones que rompen con lo esperado. Y en cada uno de esos movimientos, se enfrenta al juicio de quienes interpretan su libertad como inestabilidad. Hay una dimensión particularmente compleja en su relación con el éxito. Sagitario no mide su realización en términos tradicionales. No busca únicamente reconocimiento externo, acumulación o estatus. Su concepto de éxito está ligado al crecimiento, a la expansión, a la coherencia con su verdad. Pero en una sociedad que define el éxito de manera uniforme, esta diferencia se convierte en un punto de fricción. Se le compara, se le mide con parámetros que no reflejan su propósito, se le cuestiona por no seguir caminos establecidos. Y sin embargo, su mayor logro es mantenerse en movimiento hacia aquello que le da sentido, incluso cuando no hay validación externa. También enfrenta una forma de desgaste cuando su capacidad de inspirar no es reconocida. Sagitario tiene una energía que eleva, que impulsa, que abre perspectivas. Pero cuando esa energía es ignorada o minimizada, puede surgir una sensación de invisibilidad. No porque necesite reconocimiento constante, sino porque su naturaleza está orientada a compartir, a expandir no solo su propio mundo, sino el de quienes lo rodean. Cuando ese flujo se interrumpe, cuando no encuentra eco, se genera una desconexión que lo invita a replegarse momentáneamente. En su vínculo con la verdad, Sagitario atraviesa un proceso continuo de depuración. No se conforma con verdades heredadas, ni siquiera con las que él mismo ha sostenido en el pasado. Está en constante revisión, en un diálogo interno donde lo que ayer era certeza hoy puede ser cuestionado. Esta capacidad de soltar incluso sus propias convicciones lo hace libre, pero también lo expone a la crítica de quienes valoran la firmeza inmutable. Se le acusa de no tener una posición clara, de cambiar demasiado, de no sostener una línea. Pero lo que ocurre es que su compromiso no es con una idea fija, sino con la evolución de la verdad. Existe además una tensión en su relación con el entorno inmediato. Sagitario puede sentir que su visión no siempre encuentra espacio en lo cotidiano. Las conversaciones superficiales, las dinámicas repetitivas, los entornos cerrados pueden generar una sensación de desconexión. No porque desprecie lo simple,
sino porque necesita profundidad, significado, expansión. Cuando no encuentra esos elementos, su energía comienza a buscar salidas, a proyectarse hacia nuevos horizontes. Y ese movimiento puede ser malinterpretado como desinterés o falta de compromiso con lo presente. En el plano interno, también se enfrenta a la integración de sus propias contradicciones. Sagitario puede ser profundamente optimista, al mismo tiempo, atravesar momentos de duda. Puede creer en el futuro y, sin embargo, cuestionar el presente. Puede sentir un impulso de libertad y, a la vez, desear conexión. Estas aparentes contradicciones no son debilidad, sino reflejo de una complejidad que no puede ser reducida a una sola dimensión. Pero cuando el entorno exige coherencia simplificada, estas dualidades pueden ser vistas como inconsistencias. Hay una forma de discriminación especialmente sutil cuando se intenta encasillar a Sagitario en estereotipos que no reflejan su profundidad. Se le reduce a la imagen del aventurero superficial, del optimista despreocupado, del espíritu libre sin raíces. Estas simplificaciones ignoran la profundidad de su búsqueda, la seriedad de su compromiso con la verdad, la intensidad de su proceso interno. Y al ser reducido a una caricatura, se invisibiliza la complejidad de su experiencia. En su camino, también aprende a discernir dónde puede expandirse y dónde no. No todos los espacios están preparados para sostener su energía, no todas las personas pueden comprender su visión. Este aprendizaje implica aceptar que no siempre será recibido como espera, que no siempre encontrará resonancia. Pero en lugar de apagar su fuego, comienza a dirigirlo con mayor conciencia, a elegir dónde invertir su energía, a reconocer los lugares donde su expansión puede florecer sin ser limitada. A pesar de todo, Sagitario no pierde su impulso. Hay una confianza profunda que lo sostiene, una certeza de que su camino, aunque no siempre comprendido, tiene un propósito. No necesita garantías, no requiere validación constante. Su fuerza reside en su capacidad de avanzar incluso en la incertidumbre, de confiar en lo que aún no se ha revelado. Y en ese avance, se convierte en un símbolo de posibilidad. No porque tenga todas las respuestas, sino porque se atreve a buscarlas. No porque nunca caiga, sino porque siempre se levanta con una visión más amplia. No porque encaje, sino porque demuestra que no es necesario hacerlo para vivir con plenitud. Así continúa su travesía, atravesando juicios, rompiendo límites, expandiendo horizontes. No como alguien que huye, sino como alguien que responde a un llamado más grande. Un llamado que no puede ser silenciado, que no puede ser reducido, que lo impulsa a seguir más allá de lo conocido. Y mientras el mundo intenta definirlo, Sagitario sigue redefiniéndose a sí mismo, recordando en cada paso que su esencia no está hecha para ser contenida, sino para expandirse sin fin.